Normalización de bases de datos. Una vez que nosotros sepamos los fundamentos o los conceptos previos y también sepamos reconocer los diferentes diagramas de bases de datos, los modelos de datos, entonces viene la pregunta, ¿cómo saber que una base de datos ha sido creada correctamente? Para esto tenemos que aplicar una serie de reglas y ese conjunto o agrupación de reglas viene a ser la normalización de bases de datos. Veamos aquí el concepto. ¿Qué es? Consiste en aplicar una serie de reglas o restricciones para la construcción o el desarrollo de una base de datos a fin de evitar problemas futuros al momento de realizar consultas. Cuando nosotros tengamos ya nuestra base de datos construida o desarrollada, entonces vamos a tener que saber algún tipo de información y esa información lo sabemos a través de las consultas. En esta parte vamos a hablar sobre los tres mundos. ¿Por qué es importante esto? Porque recordar que nosotros como informáticos o desarrolladores de software somos las personas capaces de llevar todos esos datos del mundo real que está desordenado al mundo digital. ¿Por qué es importante sobre normalización de bases de datos? Porque ayuda a evitar complejas consultas futuras, disminuir problemas de la modificación de los datos y proteger la integridad de los datos. También nos ayuda a entender los errores de las consultas, de cada consulta. Muy importante ahí porque a veces vamos a tener errores y no tenemos que frustrarnos por esos errores, sino que tenemos que saber que están asociados por la integridad de los datos. Quiere decir que cada error que nosotros cometamos estamos afectando con la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad de los datos? La integridad de los datos es la coherencia de los datos entre un lugar y otro. Por ejemplo, la integridad de los datos dice que ayuda a evitar datos duplicados, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. Y entre la integridad de los datos tenemos tres: integridad del dominio, integridad de la entidad y la integridad referencial. La integridad del dominio está relacionado con la restricción o reglas que uno le da al momento de construir una tabla y en una columna específicamente. Por ejemplo, aquí el campo sexo solamente tiene M o F. Si yo, por ejemplo, ingreso el número 1 o también otra letra, quiere decir que está afectando con la regla que yo he definido en esta parte. Por ejemplo, tenemos el código para la construcción de una tabla empleado. Estamos usando comandos DDL, de definición, ¿no?, de datos. Entonces, en esta parte tenemos un error en la parte de abajo. Este error nos sale porque estamos afectando, porque estamos ingresando una letra que no corresponde con la restricción. Acá en la columna sexo le estamos diciendo que tenga el carácter de 1 y que solamente permita los valores de M o F. Si yo ingreso el número 1 o también otra letra, entonces me va a salir este error. Consiste en definir una serie de restricciones y reglas a fin de cumplir en cada columna. Integridad de entidad. La integridad de entidad tiene que ver con, indica que la llave primaria de una tabla debe de cumplir con una serie de reglas. Debe ser única, inalterable y no en blanco. Entonces, cuando nosotros registremos o agreguemos un nuevo registro y dupliquemos la llave primaria, nos va a salir este error. Integridad referencial está relacionado con los datos que concuerden entre un lugar y otro. Dice, debe existir coherencia entre las llaves. ¿Qué llaves? Entre la llave primaria de una tabla y la llave secundaria de otra tabla. Por ejemplo, acá tenemos la tabla empleado y la tabla boleta de venta. Juan, de sexo masculino, está representado con el código M01. Y lo vemos aquí, que ha realizado una venta en tal fecha. También ha realizado otra venta en la misma fecha. Y acá, por ejemplo, el empleado Pedro ha realizado también una venta en tal fecha. Pero tenemos acá un empleado 3 que no existe. Por lo tanto, acá no hay una integridad referencial. Y nos sale este error porque estamos intentando registrar en la tabla boleta de ventas un empleado que no existe. Ahora, en la normalización de base de datos también tenemos que conocer sobre las dependencias. Existen principalmente dos: dependencia funcional y la dependencia funcional transitiva. ¿Qué es la dependencia funcional? Dice que es una relación entre uno o más
campos o columnas o atributos. Por ejemplo, ya sabemos en teoría que un código o una llave primaria representa a quién, a un nombre o al sexo. En este caso es a las columnas. Una llave primaria representa a las columnas. Entonces, o a un registro. Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, hay una dependencia funcional de quién. Nombre depende funcionalmente del código del empleado. ¿Por qué? Porque es representado por esta llave primaria. El sexo también depende funcionalmente de código de empleado. Ahora, por lo tanto, acá en boleta de ventas cumple lo mismo. Y también entre empleado y boleta de venta. ¿Quién depende de quién? Boleta de venta depende funcionalmente de empleado. ¿Por qué? Porque necesita saber quién realizó tal venta. Y para saber eso, tenemos que obtener la llave primaria y convertirla en una llave secundaria en esta parte de acá. Lo vemos desarrollado en dos tablas. Tenemos acá simplemente la tabla empleado y la tabla boleta de venta. Y todo acá es correcto. Ahora, ¿qué es la dependencia funcional transitiva? La dependencia funcional transitiva dice que es una relación por medio de un tercero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver la imagen? Nosotros vemos este tipo de imagen en donde nos muestra una lista de amigos, pero no son amigos que directamente conocemos, sino que lo conocemos por medio de alguien, por un amigo en común. Esas personas que aparecen ahí comparten con nosotros una relación transitiva, no es una relación directa, es por medio de un tercero. Entonces acá tenemos una relación transitiva entre quién, o dependencia funcional transitiva, entre empleado y cliente. No es una relación directa, sino que por medio de un tercero, que es boleta de venta, se comparte o se realiza este tipo de relación entre empleado y cliente. Ahora, en esta parte vamos a hablar sobre las reglas. Las reglas de la normalización de base de datos, ¿dónde se aplican? Bueno, se aplican en todas las tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en una tabla solamente aplicamos las reglas y en la otra tabla no estamos cumpliendo con la normalización de bases de datos. En esta parte nos habla sobre las reglas a cumplir. Cada tabla debe de tener un nombre único, no repetible. No debe de haber filas o registros iguales y no se permiten datos duplicados. Todos los datos de una columna deben de ser del mismo tipo de dato. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tenemos una fecha y a esta fecha le damos un tipo de dato de fecha o date. Entonces, ¿qué pasa si también le damos varchar o también otro tipo de dato para texto? No se va a poder hacer eso por esta regla. Primera forma normal. En esta parte vamos a ver sobre los valores almacenados en los campos o columnas deben de ser indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puedan dividir. También nos dice que identificar cada grupo de datos o registro relacionados con una clave primaria. En otras palabras, la primera parte tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Acá tenemos una tabla. Tenemos la tabla Pokémon, donde tenemos un intento de cómo organizar nuestros datos a través de una tabla. Tenemos los campos o las columnas nombre y especie. Y fijémonos aquí en el Pokémon, Pidgeotto. Este Pokémon dice dos especies, o pertenece a dos especies, normal y volador. Estamos yendo en contra de la primera forma normal porque nos indica que acá los valores dice que deben de ser indivisibles. Por lo tanto, esto de acá es indivisible, en otras palabras, esto de acá se puede dividir. Sí se puede dividir porque normal es una especie y volador es otra especie. Entonces, como es algo que se puede dividir, estamos afectando con la primera parte porque nos dice que deben de ser datos que no se puedan dividir. Entonces, ¿qué hacemos? En esta parte de esta tabla lo llevamos así según la primera regla. Dice que acá tenemos el campo nombre y el campo especie. Y en nuestro primer intento hacemos esto. Claro, tenemos que repetir aquí el Pokémon otra vez, Pidgeotto, y acá separamos o dividimos a que también pertenece a normal y a volador. Seguimos. Identificar cada grupo de datos. O sea, cada registro ahora debe de ser representado por una clave primaria. Simplemente agregamos una llave primaria como se encuentra aquí. Creamos una columna, código de Pokémon, y le agregamos la llave primaria a cada registro.